Buenas, saludos a todos. Nosotros le vamos a hablar sobre las cubiertas. Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y estamos conformados por mi nombre, yo soy Ibarra, Irina Mera y Sofía Medina. Saludos al arquitecto Simón también, a la distancia, que va a ver este video. Bueno, siguiente diapositiva. Cubiertas. ¿Qué se entiende por cubiertas? Bueno, se le da este nombre a la parte superior y exterior de una vivienda, que cumple con la función de proteger las variaciones de tiempo a la construcción y a quienes la habitan. Los materiales que la constituyen y su forma obedecen a las necesidades y al medio ambiente. ¿Se acompleja con el medio ambiente? No. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son las partes de una cubierta. Estas se describen con una precisión de las distintas partes de elementos que integran la cubierta, ya sea una cubierta inclinada o un tejado de un edificio, así como pueden ver en la imagen. Siguiente diapositiva, le voy a hablar sobre los tipos de las partes de una cubierta. Bueno, la parte de la cubierta veamos lo que es la cubierta, que como dice aquí, es la parte superior de un edificio destinada a protegerlo de los agentes atmosféricos, revestiendo exterior formado por uno o dos más planos inclinados llamados faldones. Aquí vemos lo que es el faldón de la cubierta. Es un paño de cubierta con una misma inclinación y dirección de caída de aguas y limitado por varias líneas. Aquí está lo que es el arelo, la cumbrera y la limeteza. Hablamos de la cabeza, aquí también nos habla del faldón de la cubierta, que generalmente forma un triangular limitado lateralmente por limitezas y por un alero o quiebro en su base. La limaoya, que también como en la clase lo dijo el arquitecto, esta es la línea de intersección en el ángulo, o el ángulo redondeada, recta o curva, está formada por la intersección en ángulo cóncavo de dos faldones de cubierta. La limateza es la línea de intersección en ángulo redondeada, que esta forma una reunión de un ángulo convexo de dos faldones de cubierta. El quiebro, que también llamado cambio de rasante, que esta es la línea formada por una intersección de dos faldones en ángulo cóncavo o convexo. Aquí está el faldón de la mansarda. Este se trata de un paño de la cubierta que se posee con una inclinación muy pronunciada. Puede ser limitado por el alero, la limiteza, la limaoya, lateral o el quiebro. La número 8, que es la lima de costado. Esta es una línea de encuentro entre el faldón de la cubierta y un muro vertical. Esté o no recubierto por la pizarra u otros materiales. La cumbrera. Esta es la línea superior que divide las aguas de las mismas y esta está formada por la intersección superior en un ángulo cóncavo de los faldones de la cubierta. Siguiente diapositiva, que nos faltan como 5, creo. Compañera Sofía, siguiente diapositiva. El voladizo. Esta es la zona del tejado que se proyecta hacia el exterior de los muros del edificio. Y esta tiene como misión la protección de los mismos, como son los otros elementos de la fachada. El alero es la línea baja del faldón de la cubierta. Todo en sí tiene su parecido. También está el lateral, que tiene la línea o borde que limita un faldón de una cubierta por ambos lados, cuando estos terminan en un voladizo y siguiendo el curso de la caída del agua. Viene lo que es el final, que es la línea o borde superior de la cubierta, cuando esta se tiene un único faldón, una sola agua, que también lo vimos en la clase grabada, que ahí el arquitecto nos explicó, que nos preguntó de las líneas. Y bueno, aquí está la bujardilla, que esta es una construcción que recubre un vano abierto en un faldón de la cubierta. Siguiente diapositiva. De cubiertas. Tenemos las cubiertas planas,
que son cubiertas autoportantes, que de eje rectilíneo, constituidas por yuxtaposición de la chapa, que con sobreposición lateral. En condiciones normales llegan a la oquedad máxima de 11 metros, sin estructura de soporte intermedio. Se denomina cubierta plana a la cubierta sostenible horizontalmente. En esta cubierta, la salida de agua tiene que realizarse por medio de tuberías, lo que es contrario a las cubiertas inclinadas. Siguiente diapositiva. Cubiertas curvas o inclinadas. La cubierta inclinada es una solución constructiva basada en una pendiente, integrada por distintos planos inclinados, que favorecen la eliminación del agua y se unen con el solape de pequeñas piezas de protección. Son cubiertas autoportantes de eje curvilíneo, conferido con el equipamiento de fabricación y complementa por un conjunto de tirantes y contraventamientos. En esta parte las cubiertas son inclinadas o son curvas y eso facilita de gran manera la salida de agua. Tenemos las cubiertas autoportantes. Estas se pueden dividir en rectas y curvas. A la hora de proyectar una cubierta autoportante isostática, hay que definir con mucha precisión la geometría de la estructura. Esto es debido a que no es un sistema o base de piezas estándar, fabricadas de antemano, sino que específicamente y a medida para la ocasión. Nos dice que no vienen prácticamente, o sea, este tipo de cubierta se realiza según la ocasión, según a lo que se va a construir. Un gran ejemplo donde se utiliza este tipo de cubiertas, podemos decir que son un coliseo. Constituyen un cerramiento o techo tipo membrana que contribuye uniformemente a las tensiones recibidas, bien de origen térmico o climático de cualquier orden. Este tipo de cubierta reduce el número de elementos mecánicos de fijación tradicionalmente como agujeros y junta de goma al reducir estos posibles puntos de entrada de agua, son menos necesarios remates o solapes y limoyas. También reduce considerablemente las patologías de la obra, reduciendo el mantenimiento de las cubiertas y de la restante contribución. Al carecer de alcenas o vigas maestras y también de correas, constituye una constructiva mucho más rápida y sencilla. Ahorra mucho tiempo de colocación, también es considerada como una opción más económica. Se reduce el tamaño de las riostras y de las zapatas, así que con la perfilaría de antipandeo y ariostramiento de paredes. Puede realizarse hasta 30 metros de luz con cubiertas autosoportadas isostáticas sin apoyos intermedios. Puede realizarse con aislamientos de sándwich y otras variantes constructivas. Ya vamos a hablar más adelante sobre sándwich, la cubierta sándwich. Ya tenemos aquí la cubierta tipo sándwich. Es aquella en la que, como el propio nombre indica, tiene dos placas de fibrocemento o chapas metálicas en la parte superior e inferior. Y en el interior el aislamiento, que puede ser un alma de poliuretano o fibra de vidrio o lanas de minerales. Como pueden ver en la imagen, aquí se encuentra el poliuretano. Aquí está la chapa inferior y la chapa superior, que es se puede decir una capa metálica. Este tipo de cubiertas también se utiliza como rehabilitamiento de cubiertas sin tener que desmontar las existentes. Este tipo de sistema de cubiertas inclinadas tipo sándwich formadas por dos chapas metálicas trapeciales con inclusión de lana de vidrio es muy utilizado en la construcción de naves industriales. Constan de dos tableros rígidos
interpuestos con material aislante. Tenemos las cubiertas espaciales, denominadas estructura espacial del elemento resistente formado por yuxtaposición en el espacio de módulos con distintas formas geométricas. Puede ser utilizada en diferentes aplicaciones, aunque la principal es la estructura de cubierta, siendo la solución más competitiva cuando mayores son las cargas a soportar y mayor es la luz que se va a salvar. Por ejemplo, un lugar donde se pueden utilizar este tipo de cubiertas es un estadio, lugares abiertos al aire libre. Tenemos la cubierta simple, que se define como constituida únicamente por una chapa nervada o grecada, fijada directamente sobre las correas, generalmente metálicas. El tipo de perfil seleccionado cumplirá con las exigencias mecánicas y resistentes solicitadas en proyecto, garantizando la estanqueidad frente al agua. Esta cubierta simple es una cubierta metálica, pero puede tener de manera simple un diseño que hace que el agua se deslice con facilidad, como un tipo de desnivel, un tipo de curva entre la lámina de metal. Tenemos las cubiertas tipo deck. Las cubiertas tipo deck están compuestas por los siguientes elementos, que es soporte base, aislamiento térmico y impermeabilización o protección pesada. Ya tenemos como cubierta base la chapa perfilada. En este sentido, la chapa se dimensionará atendiéndose a la forma y asegurando una buena base de asentamiento para el aislamiento. El aislamiento nos da resistencia térmica y acústica requerida, nos da estabilidad y comportamiento al fuego. La impermeabilización o protección pesada, los sistemas de impermeabilización de cubiertas son muchos y según los criterios exigentes y avanzados se diseñan una serie de soluciones constructivas. En este tipo de cubierta deck es un tipo de cubierta plana usada principalmente en obras industriales. Y también cuentan con una capa inferior, una capa superior y al interior de ellas otro tipo de material. Tenemos las cubiertas telescópicas, son cubiertas formadas por piezas longitudinalmente sucesivas que pueden recogerse encajando cada una en la anterior, con lo cual se reduce la largura. Estas cubiertas permiten desplegarse y recoger según sean las necesidades del usuario. Su uso principal es ayudar a la climatización de piscinas. Para utilizar este tipo de cubiertas tiene que tomarse en cuenta la temperatura y el funcionamiento que se va a tener la construcción. Por lo general se utiliza para piscinas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos que conforman el sistema estructural. Y son los siguientes. Estas son las correas, que son los perfiles que forman el entramado sobre el que se fija la cubierta. Su sección puede ser del tipo Z o tipo C. Y están fabricados con chapa galvanizada, conformada en frío. Su fijación al resto de la estructura se realiza mediante los tornillos calibrados, como podemos ver en la imagen. Para las cubiertas de grandes longitudes, donde la utilización de correas continuas es más económico, puedo adoptar un sistema de unión de estas correas, como lo describe el dibujo adjunto, como se ve en la figura 2. La continuidad se garantiza mediante platabandas atornilladas al alma de las correas. Siguiente diapositiva. Aquí también vemos lo que es
las vigas portantes, que estas son vigas en celosía y vigas o en vigas llenas, cuya misión es la de transmitir elementos de apoyo. Todas las cargas procedentes de la cubierta se distribuyen por la cubierta, tantas veces como los medios conforman la estructura. Sobre su parte superior se distribuyen las cartelas, en las que se materializa el apoyo de las vigas banco. Esta fijación se lleva a cabo con los tornillos de alta resistencia, ya poco a poco va mejorando el material. Aquí los pilares estructurales son los responsables de soportar y transmitir hacia la cimentación las acciones provenientes de la cubierta. Y es por esto lo que su distribución coincide, o sea, generalmente con los extremos de las vigas portantes. Los pilares de cierre también cumplen la función de soportar y transmitir una cimentación. Las acciones originadas por la actuación del viento, su distribución se realiza a lo largo de las fachadas frontales y laterales. En este último caso, intercalándose entre los pilares estructurales. Va mejorando también. En los anclajes, sobre esto se materializa la reunión entre los pilares y la cimentación y su dimensionamiento. Esto depende de las acciones que los pilares transmiten a la cimentación, como los mete de esto. Cada conjunto está conformado por una zona roscada para facilitar la nivelación y aplome de los pilares. Por lo general, las placas de anclaje se colocan 200 milímetros por debajo del nivel de la solera, con el fin de que estos queden ocultos, de que no se vean. El tratamiento. Este se denomina así al conjunto de elementos estructurales que se distribuyen por los planos de la cubierta y fachada, con el fin de transmitir hasta la cimentación y el componente horizontal de las cargas que actúan en el edificio. En la cubierta, en este puede realizarse una multitud de materiales como el fibrocemento, la chapa de acero, precalado, el galvanizado, el panel, el sándwich, el prefabricado, que se fija en el entremadado de las correas con tornillos galvanizados. Siguiente. El lucernario. Los lucernarios se distribuyen sobre los planos más inclinados de la cubierta, buscando la iluminación cenital. Es decir, que buscando el óptimo aprovechamiento de la luz natural, pero evitando la entrada directa de los rayos solares. De este modo se consigue una iluminación agradable, a la vez que se amortigua el aumento de la temperatura interior. Un ejemplo práctico de esto es el diseño de los dientes, o sea, cuando cierra, donde los lucernarios se colocan en los paramentos verticales. En los canotones, en ellos se recogen lo que son las aguas provenientes de la cubierta, y esto se distribuye hacia las bajantes. Se distribuyen a lo largo de las limaollas de la cubierta con una pendiente del 5% y se dimensionan con una capacidad de evacuación que supera ampliamente las condiciones meteorológicas más desfavorables. En el aislamiento térmico, este se consigue mediante textiles sintéticos, como por ejemplo una manta de fibra de vidrio de 800 milímetros de espesor, que se coloca bajo el material de la cubierta, y este se distribuye sobre una red de soporte extendida sobre las correas. Siguiente. Y el falso techo, el último. Este es un paramento formado por placas. Estas placas pueden ser de diversos materiales como aluminio o fibrocemento, siempre que cumplan los requisitos estéticos y de seguridad. Su fijación se realiza anclándolas en un entramado de listones de madera suspendidos de la estructura de cubierta. Entre las innumerables ventajas que tiene un falso techo, se puede destacar las siguientes.
Esta crea una cámara de aire de gran volumen que se contribuye a mejorar la acción del termorregulador del aislamiento, a la vez que disminuye la cantidad de aire superfluo a calentar. En el perfil ondulado de las placas usadas y estudiadas, esta es una colocación que la luz de los lucenarios se distribuye uniformemente para toda la superficie del edificio, eliminándose así las molestias que ocasionan los claroscuros, como podemos ver en la imagen. Siguiente, mi compañera. Buen día a todos, les voy a hablar sobre la pendiente de una cubierta. ¿Qué es una pendiente de una cubierta? Es la inclinación del techo requerida para lograr que la precipitación de agua, ceniza o nieve fluya suavemente a lo largo del techo sin acumularse. ¿Qué medidas necesitamos para calcular la inclinación? Necesitamos tres, que son la anchura de la nave, altura máxima de la nave y altura mínima de la nave. ¿Cómo se calcula el porcentaje de una pendiente? Aplicaremos el conocido teorema de Pitágoras, que consiste en calcular una raíz cuadrada del resultado de la suma del cuadrado de la longitud y del cuadrado de la altura. En sí es un teorema de Pitágoras como tal, solo que en este caso no hablamos de cateto, sino que hablamos mayormente de longitud y altura. Esta es la fórmula indicada: longitud de la pendiente es igual a raíz cuadrada por longitud, o sea que es en la raíz cuadrada ingresa la longitud por longitud más el ancho por el ancho. Aquí podemos ver los tipos de cubierta de techo, o sea, de diferentes materiales tipo teja francesa, teja de barro o rústica, teja colonial, y aquí vamos a ver la pendiente mínima y la pendiente máxima. Estos son una recopilación que se ha hecho de varios estudios de todos estos materiales. También les voy a hablar sobre el trazado de una cubierta. Para trazar una cubierta, primero debemos tener en cuenta las dimensiones, es decir, el ancho por el largo y la pendiente que utilizaremos. Es lo principal que tenemos que tener en cuenta para poder trazarla. Ya con estos datos se nos va a facilitar encontrar otros valores necesarios para trazar una cubierta. Entre esos valores está la altura máxima de la cumbrera, que recordemos que una cumbrera es la línea superior del techo, o sea, la que une las dos inclinaciones del mismo. También nos ayuda a efectuar los cortes, ensambles, longitudes de cabios. Los cabios son los que sirven de apoyo al tablero sobre los que se coloca el material de cubierta. Y los tornapuntas, que esos también son conocidos, si recuerdo bien, como jabalcón, que son como un refuerzo, que se colocan estos dos con bastante, o sea, que son unos refuerzos, y estos son colocados con bastante precisión. Entonces, el conocer estos datos, los que están acá, que son la dimensión, que son el ancho por el largo y la pendiente, nos podrá dar el resultado de estas cosas, como para colocarlos de manera exacta. Ahora les voy a explicar cómo es el trazado para una cubierta a dos aguas. Primero es definir los laterales hacia los cuales verterán las aguas de la cubierta. Posterior a esto se toman las longitudes exteriores entre muros en ambos extremos. Se divide esta longitud en dos y el resultado será el centro de la cubierta. También se establece la pendiente, que determina la altura máxima del armazón. Esa altura la obtiene multiplicando la mitad de la longitud por la pendiente. Esa se denomina la elevación de la cumbrera, que fue lo que ya les expliqué, o sea, sobre qué es la cumbrera. Después de eso procedemos a colocar los pares o cabios. Se hace así: se traslade con una plomada la línea del centro de la cubierta a la parte superior de la cumbrera. La plomada es un instrumento que se utiliza para saber si un muro o pared es vertical o perpendicular. Esto es como un trompo, se usa así, como que un trompo y un cabito.
En la parte inferior del cabio y tomando como apoyo la línea exterior del muro, trace una escuadra sobre el cabio. Debe apoyarse sobre la línea horizontal de la solera en su parte superior. Con el procedimiento anterior aprecie que todos los cortes en la parte inferior de los cabios se acoplan a escuadra con la solera y quedan paralelos al muro de apoyo. En la parte superior del cabio, los cortes de acople con la cumbrera son perpendiculares a los tirantes y a las soleras. Esto se puede ver con el hilo de la plomada. Después de esto tenemos que definir la longitud entre el acople de un cabio y la solera, y el apoyo a la cumbrera se mide. En forma horizontal, la distancia seleccionada para el alero, esa determina la longitud del cabio. Con un cabio de muestra se repite la operación hasta obtener el corte total de todos los cabios. Esto se lo hacen en el puesto de trabajo para ser instalados en toda la armazón. Efectuada la operación anterior, procede a distribuirlos de acuerdo con el peso de la cubierta que va a soportar. De allí sigue colocar las correas. Esta operación se conoce también con el nombre de enlistonado. Consiste en instalar sobre los cabios soportes de 35, se sentarán las tejas. Se debe arrancar de la parte superior en forma paralela a la cumbrera y con una separación convencional entre caballetes para separar las dos vértices. Esta primera correa en ambos lados de la vertiente sirve de guía para continuar enlistonando paralelos a ellos, con las medidas requeridas por las tejas. Para teja de barro y teja de cemento, la sección será de 5 centímetros por 5 centímetros. También es recomendable esta sección para cubiertas de asbesto, cemento y cubiertas de zinc. También les voy a dar ejemplos de cómo colocar las correas con otros materiales. Aquí les di sobre la teja de barro y teja de cemento, pero también hay para teja de cemento la separación desde el borde superior del primer listón al borde superior del siguiente listón es de 28 centímetros. Para teja de barro y cuando se trabaja entre correas la separación es de 30 centímetros. Para cubierta de zinc y palma la separación será de 50 centímetros. Su principal ventaja de esto es que no transmite el calor, lo que hace que la vivienda sea fresca. La principal desventaja es que es fácilmente combustible. Cubierta de viga y tabla. Los techos de madera se utilizan en zonas rurales donde este material es abundante. El aspecto principal de este tipo de cubierta es la inmunización y la estabilización para garantizar una buena durabilidad. Estas cubiertas de madera se construyen igualmente en troncos y gadúas. Para instalar la gadúa en la cubierta, se raja por el centro en sentido longitudinal. Así se obtienen dos medias cañas y se instalan dos en forma cóncava por una en sentido convexo. Se debe seguir la dirección de la pendiente, dando una silueta parecida a la de la teja de barro. Techumbre con teja de barro. Este tipo de cubierta con teja de barro apoyada sobre correas es muy utilizada en algunas regiones del país. La pendiente recomendable es de 45 grados, ya que se soporta por su propio peso mediante la trabazón obtenida por la forma cónica y cóncava convexa de su instalación. Techo en teja de barro. Esta cubierta en teja de barro se instala utilizando armazón de madera. Encima se coloca un entramado, puede ser de esterilla, de gadúa o de tablilla. Esta es usualmente la más conocida, es muy utilizada en la parte de la sierra de nuestro país. Se considera que esta no es muy recomendable en zonas de riesgo sísmico, ya que es bastante pesada. Techo de lámina de asbesto. Esta cubierta puede estar soportada en estructura de madera o sobre estructura metálica de varillas, ángulo o lámina. Techo de estructura de metal. La cubierta de zinc requiere de materiales livianos y acepta las menores pendientes compatibles con las condiciones atmosféricas del lugar que se construye. Esta cubierta es soportada por vigas de madera, correas metálicas de varilla, ángulo o lámina.
Ahora les vamos a hablar sobre algunos catálogos de la marca Kubiec en los cuales vamos a encontrar catálogos principalmente para construir cubiertas, es decir, materiales de estos. Bien, como lo decía mi compañera, vamos a hablar sobre los catálogos de cubiertas industriales y ya sean comerciales. Bueno, aquí podemos ver el catálogo térmico, que estos son paneles de acero tipo sándwich, como lo dijo mi compañera Pirina, hace unos momentos también, con aislamiento termoacústico. El Q-térmico ha sido diseñado para las cubiertas con pendiente mínima del 10%, aunque se pudiera colocar a menores pendientes. Las empresas de seguros internacionales tienen como condición que las cubiertas tengan aislamiento PIR en lugar para asegurar los bienes. Tenemos los usos de esta cubierta, que son para las instalaciones industriales, los centros comerciales, los planteles agrícolas, los aeropuertos, las viviendas, ya sean en terminales de transporte también. Y nos da bastantes beneficios también, que son el mayor confort interno, la estructura reciclable, instalación, más que todo, también nos da una instalación rápida y sencilla para lo que es esto. Bueno, vamos a hablar sobre el siguiente catálogo. Que es el Coiloc Total. Este es un termoacústico cocido que se garantiza totalmente hermeticidad de panel, con una costura mecánica totalmente hermético, para pendientes mínimas de hasta 2%. Varias opciones de aislamiento poliuretano, poliestireno, lana de vidrio, lana de roca, diferentes espesos acorde a la necesidad del proyecto. También le damos bastante uso a esto, que son a las viviendas con un buen diseño arquitectónico, a lo que son las cubiertas grandes con superficies, ya sea, o sea, una buena superficie. Los centros comerciales también los tienen bastante, hasta las bodegas, los terminales de todo tipo también. Y también tienen sus beneficios. Estos, o sea, pueden ser fabricados en obra. No, o sea, no se usa tampoco trabajando, es como que de cualquier magnitud sale. Una instalación, nos benefician instalaciones de accesorios ocultos también, como hablamos anteriormente, en los paneles de aislamiento también, acústico y térmico, como lo digo. Bueno, vamos con el siguiente. Este es el Cubiloc normal, que esta está cubierta de grandes superficies del panel Starring Zen Rock, con costura mecánica totalmente hermético, para pendientes de mínimas de hasta 2% también. Esto es un producto de exportación que también tiene sus usos, que son para también estaciones de servicios, centros educativos, ya sean colegios, universidades, también para las bodegas, para las viviendas, para centros comerciales, ya sean aeropuertos, y también es casi como el anterior, lo podemos utilizar para las instalaciones industriales. Y también tienen sus beneficios, que estos pueden ser fabricados en obra también. Estos se pueden fabricar sin ningún tipo de magnitud, para la instalación también de los accesorios ocultos. Y bueno, vamos con el siguiente. Creo que es el último. Este de aquí es el Premier. Este es el techo más fuerte, como lo dice. Este de aquí también tiene un panel Starring Zen Rock, con costura mecánica totalmente hermético, para pendientes mínimas hasta 2%. Esta es la cubierta mayor, o sea, es el más resistente, que tiene una mayor capacidad de desagüe y con mayor capacidad de resistencia. Una durabilidad también muy buena, que también lo vemos en lo que son los buenos centros comerciales. Ya aquí también, bueno, en coliseos, que
tienen que ser aún más resistentes, ¿no? En universidades también, todo lo que son centros educativos, ya sea galpones avícolas también, estaciones de servicio, y lo utilizamos muchísimo, es un material súper que resistente. Y de este tiene beneficios, también tiene buenos beneficios, que la costura mecánica, esta de aquí, evita que los intrusos ingresen por la cubierta, o sea, es tan resistente que es complicado de perforar, si se puede decir. Y bueno, siguiente, creo que ya me toca algo más. Ah, no, el fuerte, este de aquí es el más fuerte, este de aquí es el más fuerte. Como lo dice aquí, este es el techo más fuerte del mercado. Para grandes luces y apoyos ya hasta 4.60 metros, resistentes de pendientes mínimas hasta 2% también. Es como el anterior, solo que es todavía más resistente, también se utiliza en lo que son coliseos, o sea, ya obras grandes, obras grandes. Y tiene casi el mismo beneficio que el anterior. Ya pues, eso. Creo que ya le toca algo más. Bueno, en esta parte del video tenemos lo que es las losas, entre ellas tenemos cubilosa, la placa colaborante para losas de la más fácil instalación. La placa colaborante, sismo resistente para losas únicas con sistema de fijación que permite una instalación más rápida y fácil con menos riesgos de filtraciones. Este sistema de fijación es aprobado por el SDI y reduce el consumo de hormigón y hierro. También tenemos la siguiente diapositiva, por favor. La Cubidec, losa termoacústica ultraliviana impermeable para el último piso. Sus componentes en la capa inferior son cubilosa, placa colaborante colocada sobre una estructura soportante, barrera de vapor para áreas con alta humedad relativa, alta temperatura y poca ventilación, elemento de poliuretano y polisocianurato, que es la de Densdec, tablero de fibrocemento, membrana alfática de PVC o panel metálico, la capa impermeabilizante, que puede ser tipo EPDM o PV o panel metálico. Cubiertas convencionales, tenemos Cubimil, que es un panel trapezoidal de superior resistencia estructural para todo tipo de cubiertas. Este panel es único con 5 corrugaciones para mayor resistencia y para todo tipo de cubiertas. Se fabrica a la medida. Yo ahora les voy a hablar sobre las cubiertas para residencias. En estas encontramos en el catálogo a Cubiteja. Se distribuye en 3 tipos: Cubiteja Premier, Cubiteja tradicional y Cubiteja moderna. En la Cubiteja Premier, el eslogan de esta es: cubrimos su hogar con belleza y tranquilidad. Cubiteja Premier es el primer producto en el mercado ecuatoriano conformada por 3 capas distribuidas en su parte superior por una teja metálica prepintada, en la mitad por un aislante al ruido y temperatura que la convierte en termoacústica. Además, en su capa inferior presenta cielo raso que brinda un mayor confort a tu vivienda. Como vemos, aquí esta es la presentación de Cubiteja Premier. Encontramos las 3 capas, como pueden observar. Beneficios para el constructor: es fácil de instalar. Al ser paneles fabricados a medida, se reduce los traslapes y se aumenta la velocidad de instalación de las cubiertas. No se requiere sellamientos adicionales. Es impermeable. La belleza, en la parte de belleza también tiene forma de la teja tradicional. La pintura es de calidad perdurable. En el acero no se proliferan musgos, hongos, helechos, etc. Evita la utilización de silo raso. Es también liviana
y es termoacústica. En los beneficios para el uso final encontramos los mismos ya mencionados, solo que habla de la durabilidad y es que Cubites A Premier dura más de 20 años. Acá les voy a mostrar el catálogo que nos da Cuvier de estas presentaciones de Cubites A Premier. Aquí habla sobre los beneficios para el constructor, para el uso final, para el usuario final. Habla sobre los materiales, la composición de esas. Recordemos que tiene las tres capas, la capa superior, la capa media y la capa inferior. Sobre las dimensiones. También en estos nos da el proceso de instalación, los materiales necesarios y de todo este tipo de cosas sobre la fijación, accesorios. Nos da toda esa información, además de los colores que podemos encontrar, recomendaciones de manejo del producto. Aquí también les voy a hablar sobre la cubiteja tradicional, que es de material metálico. Lo encontramos en este tipo de colores. Aquí también, en esta parte de aquí, habla sobre los beneficios, en la parte de belleza, durabilidad, impermeable, económica, es liviana. Habla sobre el material, que es acero, y este no se oxida ya que tiene varios revestimientos. Habla sobre las recomendaciones de estructura, accesorios de fijación, herramientas de instalación. Nos da información sobre todo en torno a este material. Tenemos cubiertas rurales, tenemos arutecho, que es durable y fresco, el techo sin goteras, panel de acero galvalume o prepintado, protegido con aluminio y zinc, lo que hace un techo más fuerte y de larga vida. Este panel retracta los rayos solares, haciendo que el interior permanezca fresco. Gracias a sus grandes corrugaciones, únicos en el mercado, evitan 100% las goteras. Sus beneficios son que dura más porque es acero revestido, que no se oxida, es más fresco, no es cancerígeno porque no tiene asbesto, es estético y es... Siguiente. Cubizinc, el techo de zinc de espesor correcto. Panel de acero cubierto de zinc, ideal para viviendas y galpones. Beneficios son las planchas de longitud de hasta 6 metros que minimizan goteras y evitan desperdicio. Revestimiento protector de zinc de superior espesor con mayor durabilidad. Disponibilidad inmediata. Como complementos tenemos el canalum, canales y bajantes de agua lluvia. Ya sabemos que es el que se le pone en las casas por donde cae el agua y se va hacia un solo lugar para que caiga el agua. Es un canal recolector de agua para superficies entre 85 y 260 metros cuadrados, fabricado a partir de flejes de acero que permite que las longitudes sean mayores a las tradicionales, disminuyendo los traslapes y el uso de soldadura o remaches. Tenemos el cubicarbonato, que es un panel translúcido, panel de mayor dureza y alta resistencia al impacto. También conserva sus propiedades en un intervalo de temperatura de menos 40 grados centígrados a 120 grados centígrados, mientras que los valores de transmisión de luz son altos. La luz infrarroja transmite cantidad de UV, proyectando una buena iluminación natural. Es el tipo de zinc que permite la entrada de la luz.
Bueno, como ya parte final, ya hablamos sobre el Innova, los catálogos, lo que es Estilos. Ustedes conocen bastante de esa marca Innova, ¿no? Como lo dijo también el arquitecto en la clase. Aquí podemos ver una descripción que dice que el panel premium de la línea Estipanel Nova Zero, que brinda un acabado estético arquitectónico gracias a sus accesorios ocultos, que nos brinda luz también. Los beneficios es que esta tiene una postura mecánica, tiene fijaciones ocultas, grandes longitudes y tienen bastante producción en el sitio. Y como podemos ver ahí, hay esos diferentes tipos de color de las paletas. Y bueno, están cubiertas ya, son arquitectónicas ya, cubiertas arquitectónicas resistentes y de buena durabilidad. Bueno, eso. También en el catálogo de Innova encontramos a Nova Teja, que es un nuevo concepto de cubierta que se suma a la línea de cubiertas metálicas, la cual combina el estilo y la belleza de la teja artesanal con la durabilidad y alto rendimiento del panel de acero. Los beneficios es que tiene bastante durabilidad, es liviano, fijaciones ocultas y bajo mantenimiento. Lo encontramos en dos tipos de colores, terracota y terracota envejecido. La aplicación son para proyectos urbanísticos, paisajísticos y de regeneración urbana, ciertas residenciales. Datos técnicos, ancho útil, que es de 1000 mm, y también nos da la indicación de la separación entre correas. Y bueno, eso fue todo. Espero nos hayan entendido. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Gracias.